Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor por un día más de bendición, por un día más donde podemos reunirnos, donde podemos glorificar al Señor y darle a Él toda la alabanza. Yo le invito para que usted, con un corazón de verdad dispuesto para Dios, glorifique el nombre de nuestro Rey y le dé toda la gloria y la alabanza. Vamos a orar. Vamos a colocar en la presencia del Señor este momento, que el Señor se glorifique en poder y en bendición, que su Santo Espíritu sea obrando en poder. Dígale al Señor, en este momento lo invito para que usted coloque al Espíritu Santo allí en su hogar, lo coloque allí como principal en este momento en su casa, para que la presencia del Señor se glorifique. Padre bueno, Dios de misericordia y de bondad, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, llegamos delante de tu presencia, oh Dios, adorando, glorificando, bendiciendo tu nombre, Señor, y dándole toda la gloria, la honra y la adoración al que vive por siempre y para siempre. Tú eres bueno, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, tu poderoso Hijo, levantamos oración, alabanza, honra y gloria a ti, Señor. Llena este lugar con tu presencia, llena cada hogar en este día, Señor. Llena cada vida, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu y glorifícate, oh Dios, en bendición. Padre, en tus manos estamos, y en tu gloria y en tu bondad, en tu grandeza y en tu misericordia, creemos, esperamos y estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo le invito para que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vamos a terminar este capítulo 5 que hemos estado estudiando, que hemos estado leyendo y del cual hemos sacado variadas enseñanzas, y le damos la gloria al Señor porque Él es el que nos permite llegar a su palabra, entenderla y poder nutrirnos de ella en estos momentos en que necesitamos tanto de su presencia. Vamos a leer en el capítulo 5 los versículos del 1 al 20. Allí va a estar nuestro estudio enfocado en esta mañana. Pero en primer lugar, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Amén. Gloria al Señor. Nos dice la palabra del Señor: en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso.
Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Gloria a Dios. El Evangelio de Marcos contiene pocos discursos y se interesa más por las acciones que por las palabras de Jesús. Los relatos aquí que se desarrollan son desarrollados allí, valga la redundancia, con abundancia de detalles, y en ellos Jesús aparece con las reacciones propias de un ser humano. En el pasaje anterior de este capítulo 5, o sea, finalizando el capítulo 4, Jesús muestra su poder salvando a los discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero estas fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo potencialmente hostiles e incontrolables para el hombre, porque también hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre, como lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 11, que nos dice que vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente contra todas las acechanzas del diablo. El evangelista aquí nos dice que la región a la que llegaron era la de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaba Decápolis, que literalmente significa 10 ciudades. En la antigüedad, esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la tribu de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. En los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por todas estas regiones, en general se puede decir que esta región era un territorio gentil. Sus ciudades eran especialmente griegas, tenían dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos estaban consagrados a la manera griega de vivir. La presencia del hato de 2000 cerdos que vemos aquí en este pasaje, siendo este un animal prohibido para los judíos, nos hace ver que la influencia del paganismo era muy fuerte en esta región. Así que este relato nos lleva de la descripción del mar embravecido a un hombre fiero e indomable que estaba poseído por una legión de demonios. Y lo que nos va a hacer notar es que el Señor Jesucristo tiene pleno dominio sobre ambos. La noche anterior en el mar había estado cargada de fuertes emociones. Recordamos el temor de los discípulos ante la tempestad y luego ante el Señor cuando calmó el viento y el mar. Pero las emociones no habían terminado. Cuando llegaron a la orilla, seguramente ya muy entrada la noche, vino corriendo hacia ellos desde las tumbas un hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando. Si en toda la Biblia alguna vez ha habido un relato bien vivido y espantoso, es este. Porque nosotros debemos de mirar la hora cuando este suceso tuvo lugar. Y según el versículo 2 de aquí de Marcos, sucedió inmediatamente después de que Jesús salió de la barca, que era todavía de noche o se estaba allí en esas horas de la madrugada y se encontraba en una parte de la ribera del mar en la que había muchas cuevas en la roca caliza de los acantilados que miraban hacia el mar de Galilea. En estas cuevas había muchos sepulcros en los que
habían depositado los cuerpos de los muertos. Aún a la mejor hora del día, este lugar tendría que haber sido espantoso, pero por la noche tenía que ser en verdad lúgubre. Por ejemplo, Mateo, que hace referencia a este mismo suceso, que nos dice que la gente eludía estos lugares. En el capítulo 8, versículo 28, dice que nadie podía pasar por aquel camino. Pero aquí Marcos nos está describiendo un cuadro aterrador. Un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje, indómito. Nadie tenía fuerzas para dominarle y a pesar que se le había intentado atarle, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente en toda la comarca. Y nos está ofreciendo aquí también un buen ejemplo de la impotencia humana frente al poder de Satanás. Como ya lo dije antes, en los versículos anteriores, la impotencia humana frente al poder de la naturaleza. Y aquí la impotencia humana frente al poder de Satanás. Era un lugar y una hora peligrosa y Jesús y sus discípulos se encontraban ante un hombre peligroso y violento. Y en primer lugar, nosotros podemos encontrar la triste condición de este hombre en poder de Satanás, como nos lo narra los versículos del 1 al 13 que ya leímos. El evento se narra con tanto lujo de detalles que se vislumbran varias características del carácter y de la naturaleza de la posesión demoníaca. Yo quiero que observemos cada una de estas características que nos hace Marcos de esa posesión demoníaca. En primer lugar, nos dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Nos dice allí Marcos. El diablo había dado un poder sobrehumano a este hombre. El endemoniado rompía los grilletes como si fueran un cordel. Muchas personas allí lo habían visto. También muchas personas están fascinadas por tener un poder espiritual superior al de otras personas y sin pensarlo dos veces creen que cualquier experiencia que les proporcione capacidades extraordinarias tiene que ser válida y beneficiosa. Pero esto es una falacia. Es cierto que los seres espirituales pueden impartir a las personas poderes asombrosos, pero al final, oiga bien, al final, esos poderes van a resultar destructivos para la personalidad y el dominio propio del hombre. El endemoniado gadareno, lo vemos aquí, es un claro ejemplo de esto. ¿Qué le servía tener tanta fuerza física si se había convertido en una persona débil espiritualmente? Allí está la pregunta. Segunda característica que nos dice aquí era que él andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Vivía entre los sepulcros, lo cual probablemente era una señal de que era rechazado por la sociedad y tenía que vivir como un paria social. Esto nos muestra una profunda angustia, el dolor, el tormento interior que este hombre sentía, alejado de su familia mientras deambulaba por las montañas y las tumbas excavadas en los costados de los acantilados. Pero también aquí nos está diciendo que él tenía un triste estado y su final, dice que vivía entre los muertos, estaba vivo pero muerto espiritualmente. También nos dice aquí Marcos, yo les dije que Marcos les daba muchos detalles, es que él se hería con piedras, dice, hiriéndose con piedras, tal vez en un esfuerzo por librarse de su tormento interior. Este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras, estaba tan emocionalmente turbado que presentaba claras tendencias suicidas. Satanás siempre obra para la destrucción de la persona.
El Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que Él no vino sino para destruir, para robar, para matar, para destruir, que Satanás ha venido, que el hombre fuerte, que ese ladrón ha venido para matar, para destruir, para robar. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Había venido a destruir a esta persona. Pero también observe algo muy importante que nos dice Marcos. Y es que estos demonios le decían a Jesús, le decían, te conjuro por Dios que no me atormentes. Esta era una persona gravemente trastornada y completamente desorientada en cuanto a la realidad de su vida. Tal trastorno tan extremo se volvía aún más extraordinario por el hecho de que conocía a Jesús. Mire lo que hay en el versículo 7, la pregunta que él hace en el versículo 7, le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? De hecho, una de las características regulares de la posesión demoníaca es que estos demonios reconocían a Jesús por lo que era. Aún aunque la gente alrededor de él no lo hacía. Nosotros ya lo vimos, como también Jesús en el templo tuvo que reprender a un demonio. Y tal vez eso fue lo que pensó Santiago en capítulo 2, versículo 19, cuando dijo que los demonios también creen, pero tiemblan. ¿Por qué? Porque conocen a Jesús. Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Miren lo que está diciendo acá. La palabra del Señor nos dice que toda la gente le tenía miedo. Pero aquí, todos los hombres de la región le tenían miedo del endemoniado. Pero este ahora tenía temor ante Jesús. Y es que los poderes de las tinieblas resultan invencibles para los hombres, pero no para el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí también vemos que el endemoniado estaba preocupado porque Jesús, como Hijo de Dios, podría precipitar o anticipar su ruina final. Los demonios saben que llegará el día del juicio, cuando la libertad relativa que ahora gocen se terminará para siempre y está determinado para ellos su castigo final y horrible. Y aquí nosotros estamos viendo estas características. Otra característica que nos hace notar Marcos es que el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Le dice, ¿cómo te llamas? La respuesta, Legión me llamo porque somos muchos. Él no dijo, yo me llamo Juan, yo me llamo Pedro, yo me llamo Marco, yo me llamo Carlos, yo no me llamo Alberto. No, él dijo allí, porque todo lo que había dentro de él. Y vemos cuán completamente estaba poseído este hombre. Y está ahí determinado en la forma como hablaba. Observe cómo algunas veces usaba el singular, como si fuera el mismo el que estaba hablando. Y en otras veces usa el plural, como si ese ejército de demonios que habitaba en él estuviese hablando. Cuando le pregunta a Jesús su nombre, responde en la segunda parte del versículo 9, Legión me llamo porque somos muchos. Legión era un regimiento romano de aproximadamente 6,000 soldados. ¿Eso qué quiere decir? Que era todo un batallón de demonios que habitaban en este cuerpo. Ahora bien, la posesión demoníaca era real y es real, tanto en los tiempos neotestamentarios como ahora. No debemos confundirla. Los eruditos modernos suelen confundir la posesión demoníaca de esos primeros siglos con varias clases de enfermedades mentales o padecimientos físicos. Sin embargo, aún en los evangelios se hace una clara distinción entre enfermedad mental y física, por un lado,
y la posesión demoníaca propiamente dicha por el otro. Ellos, allí en los evangelios, nosotros vemos cómo se hace esa clara diferenciación. Enfermedad física, enfermedad mental y la posesión demoníaca. Los autores inspirados se daban cuenta de que una y otra no eran lo mismo. Además, el hecho de que estos demonios reconocían a Jesús y que Jesús podía entablar una conversación con ellos, significa que estamos ante algo que es mucho más que una enfermedad física o mental. Y es importante que nosotros tengamos todas y cada una de estas características y de cada una de estos detalles que hace Marcos en nuestro cabeza para mirar cómo el enemigo ataca muchas veces, ataca a las personas queriendo destruir allí en esa parte interior, queriendo destruir su mente, queriendo destruir todo lo que hay dentro de ellos, simplemente llevándolos al desespero para que ellos acaben como querían ser con este hombre, acaben con su propia vida. Las Escrituras están hablando y nos dicen de que va a llegar un tiempo en que los demonios serán echados de la tierra. En el relato paralelo que hace Mateo de esta sanidad, se informa que los demonios le dijeron a Jesús en el versículo 29, dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Los demonios mismos reconocen que hay un tiempo señalado para ellos, que van a ser echados de la tierra, van a ser atormentados. Y juntamente con esa, digamos, ese vislumbre de la identidad de Jesús, este hombre endemoniado, también, o los demonios que habían dentro de él, también reconocían el poder de Jesús sobre ellos y que lo iba a hacer y que va a venir el tiempo en donde todo el poder de las tinieblas será derrotado. Y sabían que Jesús podía exigirles cualquier cosa que quisiera. Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo y sus legiones. Y una legión de demonios podrá hacer frente a la voz de mando de nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Viene la segunda parte, la restauración que solo Cristo Jesús puede dar. Los versículos del 14 al 20, vamos a leer. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había traído al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria al Señor. La restauración que solo Cristo puede dar. Tremenda la escena que nos presentan al comienzo de este hombre. Pero ahora hay otra situación. Hay un hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Una vez que los demonios salieron del hombre, el cambio fue radical. Ahora estaba con Jesús sentado, vestido y en su juicio cabal.
Nadie había soñado con conseguir algo parecido de este hombre. Y es que el poder de nuestro Señor Jesucristo llega allí donde ni el gobierno, ni los asistentes, ni las psiquiatras, ni los médicos, ni la familia, ni los amigos puede llegar. Solamente Él tiene el poder para hacerlo. Nadie antes había conseguido que este hombre tuviera la paz consigo mismo y con sus semejantes. Cristo lo había liberado de los espíritus inmundos y había restaurado su libertad y dignidad. Ya no era el loco que andaba desnudo gritando de noche y día por los sepulcros, hiriéndose con piedras. Era un hombre nuevo. Eso gracias a Cristo. Pero aquí hay algo muy singular. La muerte de los cerdos de pronto constituyó un tremendo testimonio para este hombre, en el sentido de que el espíritu inmundo, que una vez lo había poseído, ya no estaba allí. Se había ido, dice allí la palabra, que se habían ido al fondo del mar. Él estaba sano otra vez. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo a esta clara demostración de ese poder sobrenatural? Y aunque parezca difícil de creer, fue la misma que los discípulos cuando vieron que la tempestad fue calmada. Dice allí la palabra que ellos tuvieron miedo. Y dice allí Marcos que estas personas huyeron, dieron aviso en la ciudad, vinieron, encontraron a este hombre así, le contaron lo que había hecho y ellos empezaron a aplaudir y darle gracias a Dios. No, tristemente no. Esa sería la respuesta natural a todo lo que había sucedido en esta ocasión de parte del pueblo. Enorme regocijo y celebración, pero no fue así. Fue todo lo contrario, fue de temor. Se habían sentido golpeados en donde más les dolía, en su dinero. Y como consecuencia de esa liberación del endemoniado, ellos habían perdido un gran hato de cerdos, por lo tanto, no podían sentir alegría de lo que había ocurrido. Y por eso le dijeron al Señor, váyanse. No valoraron todo el bien que Jesús había podido hacer en esa región. ¿Cuántos más endemoniados o enfermos podrían haber allí? Pero parece que apreciaban más sus posesiones que las personas. Y ese es el conflicto que hay entre los negocios y el bienestar espiritual. Oiga bien esto que le digo, mi hermano, porque este es un conflicto que tienen muchas personas todavía hoy en día, incluso en la iglesia. Incluso en la iglesia. Oiga bien, mi hermano. En donde anteponen el interés económico antes que su interés espiritual. Para estos hombres los negocios era lo primero. Y ahí hay un terrible ejemplo de ceguera materialista. Hoy en día muchas personas prefieren seguir a Cristo de lejos por temor que con su comunión con Él sea causa de que tengan que dar algo, perder algo material, social, económica o personalmente. Infortunadamente, estas personas tratando de salvar sus bienes pierden su alma. Y es muy triste porque ocurre con mucha frecuencia. Incluso cuando un pecador se convierte a Cristo y su vida cambia, las personas que le conocían antes muchas veces en lugar de convertirse en ellas mismas prefieren alejar a Cristo de su vida. He escuchado padres que le han dicho a sus hijos después de que se han convertido, les dicen que prefiere verlos por allá en el mundo en la droga que ser cristiano. ¿Usted puede creer eso? Pues yo los he escuchado. El clamor generalizado de la mente humana es, por favor no me cause trastornos. En general, lo que las personas desean es que Cristo los deje en paz. Pero cuando necesitan de Dios, corren hacia Él. Pero lo más triste de este relato es que Jesús les concedió lo que ellos pidieron. Él salió de esa tierra.
Y aquí les voy a decir algo contradictorio, mi hermano, va a sonar contradictorio lo que les voy a decir. Porque hay momentos en nuestra vida que lo peor que puede sucedernos es que Dios nos conceda lo que pedimos. ¿Y por qué suena contradictorio? Pero para poderme afirmar en esto y defender la tesis, nosotros tenemos que mirar en el Salmo 106, en el versículo 15. Y allí dice de Israel, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. La gente de esta región solo deseaba que este espantoso hombre sobrenatural los dejara en paz. Y el Señor cumplió con lo que a ellos les pareció mejor cuando salió de la tierra de los Gadarenos. Pero aquí hay un marcado contraste entre la actitud del hombre que fue sanado y la gente. ¿Por qué? Porque nos dice que aquí hay algo muy importante, como este hombre, en los versículos 18 al 20, nos dice que ese hombre que había estado endemoniado le pidió a Jesús que le dejase ir con él, pero el Señor no se lo permitió. ¿Qué le dijo el Señor? Que hay una característica de este hombre transformado: vete a tu casa, los tuyos. La petición era la evidencia de esa nueva vida que ahora tenía. Él había sido salvado, ahora quería estar con el Señor. Sin embargo, el Señor no se le permitió, sino que le dijo que fuera a su casa y a los suyos. Cuando comenzamos esta historia, nos encontramos con ese endemoniado viviendo solo en los sepulcros. Pero ahora vemos que Cristo, con esta orden, deseaba era restaurar a este hombre social y familiarmente. Y es que el hogar debe ser el primer lugar donde el creyente debe dar evidencias de su nueva vida. La verdadera actividad misionera, oiga bien, comienza en la casa. Comienza en la casa. No podemos desatender la educación cristiana de nuestra familia, de nuestros hijos. Y el Señor le dice aquí, le da una misión. Observe cómo le dice, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué era lo que tenía que hacer él? Testificar. Testificar. Y él tenía que testificar precisamente en esa región donde no habían querido admitir la obra personal del Salvador. Y dice que este hombre se fue a predicar. Mire qué misericordioso es el Señor, porque a pesar del rechazo de esta gente, el Señor le dejó el testimonio de un hombre sanado. Y así es el Señor. A pesar de que lo rechazamos, el Señor permite que algo nos esté hablando siempre de su amor y su misericordia. Aquí nosotros encontramos 3 ruegos. Uno de esos los admitió el Señor, 2 los rechazó. Primer ruego, el endemoniado se acerca y le dice a Jesús que lo dejara. Cristo no atendió esta petición. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que este hombre necesitaba de él. Segundo ruego, los gadarenos le pidieron que se fuera de sus contornos. ¿Qué hizo Jesús? Accedió a esa petición. Allí está expresada la libre voluntad de una persona. Cristo siempre respeta la elección de los hombres. Y el tercer ruego fue cuando el hombre endemoniado, que había sido endemoniado, le rogó a Jesús que le dejara ir con él. Cristo no le dejó ir, porque ahora estaba a sus órdenes, pertenecía a su reino y por tanto estaba a su servicio. Este capítulo 5, junto con la última parte del capítulo 4 de Marcos, es hermoso. ¿Por qué? Que en el capítulo 4 Jesús calma la tempestad, ya lo habíamos dicho antes, en una oportunidad, y se revela como el Señor de la creación. En este capítulo 5, del 1 al 20,
se encuentra con este endemoniado gadareno y allí en ese momento pone en evidencia su poder sobre los más fieros adversarios del enemigo. En el capítulo 5, versículos 25 al 34, sana a una mujer con un flujo de sangre, demostrando que él tiene poder sobre todas las enfermedades que están arraigadas y que se resisten a cualquier remedio humano. Pero también aquí nos narra cuando resucita a la hija de Jairo, que muestra que él tiene el poder vencedor sobre la misma muerte. Aquí todos estos sucesos son muy significativos, pero la pregunta es, ¿qué tan significativo es para su vida? Hay un mensaje muy importante, y es que Jesús es el Señor de señores. Él está al mando. Él puede someter las furiosas fuerzas de la naturaleza, puede someter también incluso a los demonios, puede someter también la enfermedad, pero también la muerte. Por eso es que el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esta es la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Cualquier cosa que haya en el mundo podemos traerla confiadamente al Señor en oración. Él puede orar. Él puede glorificarse porque Él tiene el poder para hacerlo. Él se puede glorificar de manera maravillosa. Cada uno de nosotros debemos de entender eso. Coloquemos oración delante del Señor. Usted ha visto a un Dios poderoso. Usted ha mirado aquí, en este pasaje vemos a un Dios que obra en poder y en bendición. A un Dios que se glorifica sobre todas las circunstancias y adversidad. ¿Qué puede hacer usted, mi hermano? Señor, te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el poder que tenemos en Él y la bendición de haber sido hechos tus hijos. Yo le invito para que usted ore. ¿Cuál es la adversidad, la circunstancia que puede estar pasando en estos momentos? Ore al Señor con todo el corazón. Oramos por la familia, por el pastor Guillermo. Oramos por esa enfermedad. Oramos para que el Señor reprenda todo espíritu de muerte que se ha desatado en nuestro país. Colocamos delante del Señor cada día. Estamos orando por Francisco Antonio Peláez, un profesor también que necesita oración, pero también sobre todo necesita que él conozca a ese Dios poderoso, a ese Dios poderoso que tiene el poder de glorificar. Si usted está enfermo, si está pasando por situaciones difíciles, levante esa oración al Señor. Levante esa oración al Rey. Levante esa oración al Señor de la gloria. Coloque en este momento su vida en las manos del Señor. Dígale, Señor, solamente tú puedes obrar en bendición sobre mi vida. Solamente tú puedes hacerlo. En tus manos estamos, Padre. En tus manos está tu iglesia, en tus manos están tus hijos, en tus manos, Señor. Te bendigo, Padre amado, y te glorifico en el poder de tu Santo Espíritu. Desciende, Señor, con poder. Desciende, Señor, en bendición. Desciende, Señor, obrando y tomando, Señor, esas peticiones que en este momento se colocan delante de tu trono, Padre.
Obra, Señor, y glorifícate, te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En ti creemos, en ti esperamos y estamos seguros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios te lo bendiga. El Señor le guarde. Un abrazo de bendición. Sigamos orando, mi hermano, y creyendo que el Señor hará la obra y que el Señor estamos en sus manos y en su voluntad. Dios les guarde.